Muy bien, van ingresando. No se olviden colocar su nombre en el chat de Zoom, por favor, les ruego. Muy bien, vayan colocando, está muy bien. Josué, colocando, ¿no? Admi, regular, admi, complementaria, y si hay de ICO, por favor. Hay alguien que está pidiendo el link para Algo la pasa, clase. señora. Pueden compartir el link de la clase, dice. A ver quién es. Ah, no, no, este es 8. Es metodología, están en 8.3 ellos. Ya. Hasta ahora están comprendiendo cómo se elabora esto de las normas APA y la plantilla, jóvenes. Y Listen. Ya. No digo que sea excelente, fácil, no, no. Todo tiene su grado de dificultad, pero lo importante es que ustedes comprendan inicialmente, ¿no? Para después ir ya objetivizando su proceso de desarrollo en el contexto de lo que viene a ser las plantillas, que son importantes para poder desarrollar, unificar, llevar a cabo este tipo de investigaciones. No solamente se hace para una tesis, les he demostrado con ejemplos para proyectos de grados, artículos científicos y una infinidad de situaciones. Ustedes pueden utilizar esto, ¿no? Es importante. Ah, bueno, seguimos entonces. Ya van 18. Por favor, no se olviden. Estas clases voy a subirlas a la plataforma Moodle, por favor. ¿Ya? Está bien, querido licenciado. De nada, José. Ya, muy bien. Voy a ahora compartirles. No se olviden, solamente hay 28 y solo han colocado 20 su nombre. Coloquen su nombre en el chat de Zoom, por favor. Ya. Como les iba indicando, ¿no? Estamos haciendo el APA título 3 y aquí ya hemos puesto antecedentes históricos. Antecedentes tiene dos subtítulos, que es APA, que es antecedentes, tiene dos subtítulos, antecedentes históricos y antecedentes conceptuales. En los antecedentes históricos, el 1.1.1. En los antecedentes conceptuales va a ser 1.1.2. Tab. Ese vendría a ser, ¿no? Luego, en la identificación del problema, generalmente ustedes desarrollan el árbol del problema o pueden hacer las preguntas de investigación o pueden hacer el método Ishikawa y determinar el problema. Entonces colocamos árbol del problema. Lo que más elabora, árbol del problema. Ya. Luego viene determinación del problema. Listo. Esos dos subtítulos tienen la identificación del problema. Y esos dos subtítulos están indexados con APA título 3, que va a ser 1.2.1. Tab.
Luego hacemos Enter, APA título 3, colocamos 1.2.2.tab. Ya está la identificación del problema con sus subtítulos. La justificación también tiene subtítulos, que son la justificación metodológica, la justificación teórica, la justificación práctica, y dentro de estos tres hay ciertos subtítulos. Pero estos subtítulos nosotros desarrollamos considerando estos aspectos. La justificación metodológica, APA título 3, ya, que va a ser 1.3.1.tab. Enter. La justificación teórica, APA título 3, que va a ser 1.3.2.tab. Enter. La justificación práctica, 1.3.3. Justificación práctica. Ya la justificación, como ustedes ven, tiene sus subtítulos. Luego hablamos de los objetivos. Los objetivos tienen dos subtítulos, objetivo general y objetivos específicos. Objetivo general y el otro, objetivos específicos. Ya. Entonces le damos la connotación de subtítulo APA título 3 y va a ser 1.4.1.tab. Enter. Los objetivos específicos. APA título 3. 1.4.2.tab. Listo. Ya está. Si ustedes ven, ya está el capítulo 1 con sus subtítulos. El estado del arte, capítulo 2, no tiene otros subtítulos. A no ser que ustedes coloquen, ¿no? En tipos de investigación, cuáles son. En lo que respecta al marco metodológico, los tipos de investigación, por ejemplo, tipos de investigación pueden ser exploratorio, descriptivo, correlacional, dependiendo qué tipo de investigación estén haciendo. Los diseños de la investigación, cuantitativo, cualitativo, ¿no? Las técnicas e instrumentos, ustedes escogen si van a hacer encuesta, entrevista, si van a hacer observación, todo eso, ¿no? Eso es importante, señores. Ahora, en la población, ustedes tienen que definir qué población van a desarrollar, qué población, en qué población van a hacer su trabajo de investigación. Si va a ser la población de la zona norte, urbana, rural, todo eso me tienen que definir. Y la muestra de esa población, ¿qué tipo de muestra van a utilizar? ¿Estratificada? ¿Estudiantes? ¿Profesionales? La muestra me tienen que definir. Y cuando hablamos de la hipótesis, acá la hipótesis tiene subtítulos, que son la determinación de las variables. Luego tenemos la conceptualización de las variables. Luego tenemos, un segundito, ya, la operacionalización de las
variables, que estos vienen a ser los subtítulos de la hipótesis. Colocamos acá la hipótesis y luego para determinar las variables tienen que dividirse en dos, en variable principal, no, en variable independiente y en variable dependiente, ¿ya? 3.6.1. Tab. El otro, la conceptualización es 3.6.2. Tab. Luego tenemos la operacionalización APA título 3.6.3. Tab. Listo. Ya está la hipótesis. El diagnóstico, como ven ustedes, es de acuerdo a lo que van a desarrollar, van a hacer de acuerdo a la determinación de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, lo van a colocar en internas, externas, van a hacer un análisis externo, un análisis interno, luego van a hacer Porter, PES, dependiendo del tipo de investigación, hasta dentro del diagnóstico pueden hacer un estudio de mercado, dependiendo las características o qué es lo que están desarrollando en el proceso de su investigación y del tema. En lo que respecta a la propuesta, de igual manera, con su tutor tienen que definir qué es lo que van a hacer como propuesta. Y ya saben las conclusiones. Ahora me voy a actualizar mi índice, porque aquí no hemos completado. Coloco actualizar, actualizar toda la tabla y ahí está. Recién completo nuestro trabajo. Y en base a este proceso del desarrollo de nuestro índice, señores, ya podemos nosotros establecer la información. Pero para llegar a eso voy a grabar nuestra plantilla. Con esto ya está nuestra plantilla grabada, ya está nuestra plantilla elaborada. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? Porque vamos a empezar a desarrollar ahora la microestructura. Una pregunta. Adelante, Marco. ¿Todo esto lo va a subir al Moodle, digamos, esta clase? Sí, 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 la clase grabada, las ayudas, no se preocupen, Ah, ya tranquilo. está bien, gracias, Lice. Sí, va a estar en el Moodle, por favor, ¿ya? Hoy día tengo que subir al YouTube y del YouTube lo voy a compartir al Moodle, ¿ya? Gracias por su canal de YouTube, Lice. Ya. ¿Qué más? ¿Algo más, jóvenes? Muy bien, con eso hemos concluido la plantilla. Ahora empezamos a desarrollar la microestructura. Vamos a entrar a lo que viene a ser la microestructura. Según este trabajo, estamos haciendo una práctica supervisada. Hemos elaborado la superestructura, los capítulos, subtítulos, ¿no es cierto? Ahora tenemos que desarrollar la microestructura, los párrafos, las citas, las tablas, las figuras, ¿no? Y para eso, señores, tenemos que comprender qué es, pues, microestructura, ¿no? Dentro del texto. Y son ideas de esa superestructura y macroestructura que nosotros lo vamos a ir convirtiendo y estratificando mediante párrafos. Y bien claro nos los dice Van Dijk, ¿no? Como también Antesana dice que los párrafos son esas unidades mínimas de exposición escrita para que nosotros vayamos colocando
sosteniendo la investigación con información bibliográfica versada de libros, de textos, de artículos, de revistas, de periódicos, ¿no? Y además que es importante, señores, porque si ustedes ven aquí el ejemplo, lo que está con verde viene a ser la microestructura, la información de ese subtítulo, que tiene autor y año. ¿Está bien? ¿Comprendido? Muy bien. Entonces, tenemos que también ver los tipos de párrafos que contamos o tenemos en los procesos investigativos. Ahí hablamos de párrafos de introducción, que son párrafos que nos hacen ver que el proceso de investigación, cómo se está desarrollando, qué aspectos se tiene en el contexto investigativo que estoy haciendo. Para luego entrar a esos párrafos descriptivos donde ya establecemos sustentación mucho más precisa y bibliográfica sobre la investigación. ¿Por qué? Porque en lo introductorio hemos hecho una relación deductiva contextualizada de información. Y ya en el descriptivo ya es más específico referido al tema centralizado, objetivizado, determinado. Pero es importante que los párrafos de introducción nos den la idea de ese contexto de investigación que estoy haciendo, de esa situación problemática que estoy planteando, para que yo empiece a establecer con mayor celeridad y especificidad mi trabajo de investigación. Luego, argumentar con información bibliográfica, ya sea de libros, ya sea de textos, de artículos, de revistas, de periódicos que voy a ir colocando y sustentando bibliográficamente, que lo vamos a ir aprendiendo. Luego, los párrafos de enlace. Y aquí les digo, es tan importante, señores, los párrafos de enlace, porque son aquellos párrafos que encadenan los procesos de investigación. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo una información del libro que lo ha hecho José Rejas Betrón y Erika Flores ha escrito en un artículo referido al tema, pero en un artículo. La pregunta entre José Rejas y Erika es lo mismo, esas dos informaciones, ¿es lo mismo? No, dice, ¿Por qué? Porque de José Rejas es un libro, de Erika es un artículo, ya difiere. Segundo, José Rejas tiene un contexto del libro que tiene más tiempo, más años de estudio. Y Erika, menos años, pero sí particulariza algunos aspectos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que colocar mis párrafos de enlace. Porque si no lo hago, señores, imagínense cómo estaría desarrollando, ¿no? Y luego tengo los párrafos conclusivos que van al final, que de acuerdo a toda esa información que he colocado de José, de Weimar, de Guarachi, de todos, coloco al final. ¿Qué me quiere decir y qué es lo que me sirve respecto a mi investigación, respecto a mi trabajo? Por eso es importante los párrafos conclusivos. No olvidemos, ¿no? Que todo parte de una oración principal y la oración principal yo la doy como investigador, de acuerdo a lo mencionado por José Rejas, por Weimar Guarachi y por Pérez. Y coloco la información de cada uno como oración argumentativa. Y como oración conclusiva coloco y digo al final, de acuerdo a lo mencionado por estos tres autores, se puede percibir que existe una mayor trascendencia hacia Rojas
en un 80%, en un 10% a Weimar y en otros 10% a Pérez. Listo. No olvidemos también, ¿no? Aquí les planteo un ejemplo del estandarte. Pero antes de entrar a eso, quiero que entiendan que la estructura del párrafo argumentativo parte de una oración principal. Y la oración principal, ustedes la van a dar como inicio, como introductorio. Y la oración argumentativa es la información bibliográfica. Pueden tener dos informaciones, tres informaciones de diferentes libros. Pueden. Y la oración conclusiva es de ustedes. Y con ello, ¿qué formamos? El párrafo. Por eso es importante, señores. No nos olvidemos de un aspecto trascendental, ¿no? El plagio. Señores, es casi recalcitrante esa situación porque, quierase o no, el plagio está otorgando una situación de disminución al contexto investigativo o al proceso de investigación que realiza todo ser humano. Y ahí nos hacen ver que no respetamos la situación bibliográfica de algunos autores y colocamos nomás la información y sin establecer a quién corresponde. Y eso se llama plagio y eso puede costarles hasta el título profesional. Es importante, aquí les traigo este ejemplo. Quiero por favor, José Rejas, que me lo leas lo que es la letra negra, que dice el diseño. Listo, Lice. El diseño de estructuras de hormigón armado sismorresistentes de edificación sigue dos grandes corrientes, una norteamericana y otra europea. Eso, Continúo, Lice. no, 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 eso yo lo doy como oración principal. Vale. Ahora, ¿qué ha hecho José? Ha hecho su oración principal y ha investigado y ha encontrado dos libros, el de Zimmerman y el de Costas, y coloca la información. Eso se llama oración argumentativa. Ahora, léemelo, por favor, lo que está con rojo. En la primera de ellas, el diseño es basado en resultados de observación, análisis estadístico de información proveniente de ensayos y pruebas en estructura tipo y o instrumentadas. Silverman 2020, página 56. ¿Ha Por visto? otro lado, Un ratito, un ratito. ¿Han sí, visto? Y ahí tenemos una oración argumentativa que ha sacado José de un libro. Ahora, la siguiente. por otro lado, la escuela europea se basa en principios científicos, teorías probadas y su aplicación en el área específica de estudio. Costas 2019. Otro libro. ¿Quién lo menciona? Costas 2019. Otra percepción, otra oración argumentativa. Ya tenemos dos. Ahora, ¿a qué se refiere lo celeste? ¿Quién me puede decir? Adelante. ¿Quién me puede decir? Lo celeste es lo que yo como investigador he hecho una encuesta y al hacer esa encuesta he determinado esa porcentualización. Ahora léemelo, José, por favor. Está bien, dice. En el trabajo de campo, se pudo verificar que el 80% de los ingenieros de Cochabamba aplica el enfoque norteamericano y el 20% el europeo. ¿Quién ha hecho eso? Nosotros, como investigadores. Hemos hecho una encuesta y hemos sacado ese porcentaje. Eso también puedo colocar como oración argumentativa. Puedo. ¿Se dan cuenta? Y al final viene la oración conclusiva. Adelante, José. Lo de ver. Está bien. Ambas corrientes presentan enfoques diferentes, pero obtienen un resultado similar. Un resultado similar. ¿Me han entendido? ¿Has entendido, Weimar?
Sí, Lice, he entendido. Perfecto. Entonces, si se ponen a ver cómo desarrollamos ese proceso, ¿no? De la investigación y de la sustentación con normas APA, ¿no? No nos olvidemos que cuando hablamos de citas, claramente nos objetivizan y nos dicen, ¿no? Que esta viene a ser la presentación de varias ideas que establecen tal vez uno o varios autores, pero aquí cada uno de ustedes tiene la responsabilidad de antes de colocar información, revisar, leer, interpretar, sacar el extracto de esa información. No es solamente agarrar, copiar y pegar. Por ahí estamos colocando tonteras, sino principios conceptuales que fundamenten a mi investigación. Por ello, las citas no deben ser a ciegas. Y seguro José se ha ido pues a otros lados con lo que sabemos, ¿no ve? A ciegas. No, nada que ver, dice. No tengo chica, me va a decir. Debe ser del claustro de Roma. No, tampoco, dice. Ah, ya. Beyman, Tampoco, Lice. ¿eres del claustro de Roma? E- Exacto. Mira, tu nariz como Pinocho está creciendo. Ya. Y ahí tenemos, ¿no? Las citas, las presentaciones, las ideas. A veces no es de un solo autor, a veces es de varios autores, ¿no? Tampoco no se cita por citar. Hay una metodología, hay una forma, hay una estructura. Por eso que tenemos que ser electivos y hacer las cosas correctamente y no a ciegas. En las normas APA tenemos tipos de cita. Y esos tipos de citas son cortas, largas y paráfrasis. Cortas, menos de 40 palabras, que son directas y así textuales. Largas, que evidentemente son directas textuales y en bloque, porque contienen mayor información, más de 40 palabras. Y la paráfrasis, ¿no? Que son indirectas, interpretativas, y esa es su significación de la paráfrasis. Ustedes como investigadores, al ver tanta información, van a resumir sacando la idea central, los aspectos que se relacionan a esa idea, y lo van a hacer en forma más sucinta, pero manteniendo autor, año y página. Eso es importante. Y aquí les planteo un ejemplo, ¿no? De una cita basada en menos de 40 palabras. Y cuando hablamos en menos de 40 palabras, este tipo de citas es parentética, anotarse, recordar. ¿Por qué se refiere y son citas parentéticas? Porque llevan al final autor, año y página. Por eso se determinan citas parentéticas. Y son citas narrativas cuando llevan en la parte inicial o superior autor, año y al final página. Esta es narrativa. Pero es importante que ustedes sepan definir, elegir, establecer, considerar el contexto de cómo se tiene que hacer una cita parentética. Y aquí les voy a plantear. ¿Se ve, no? En pantalla. Sí, querido licenciado, se ve, Mi se oración divisa. principal, lo que está con amarillo. Esa es mi oración principal. En el Códice Florentino se afirma que, dice, ¿no? Luego agarro, cuando es menos de 40 palabras, se lo hace con comillas.
Y esto corresponde a la información que traduce. Y lo único que he hecho es copiar y pegar esa información del libro. ¿Se ve, no? Lo que he hecho con verde. ¿Se ve? No, Lince, no se está viendo No, los Lice. marcados. ¿Qué ha pasado? Oh, creo que es mi daltonismo, Lince. Capaz. Ah, ya. No, no hay nada verde. No, Lince, no se ve. Qué raro. Ya. A ver. Ahora. ¿Se ve? No, Lince, no se ve. Ya. Nada de Entonces, nada. ya, menos de 40 Tampoco. palabras entre paréntesis y luego coloco autor, año y página. Este es parentético y esto yo les recomiendo elaborar en sus sustentación y justificación de normas APA. Menos de 40 palabras. La forma narrativa. Coloco en el códice florentino afirma. ¿Quién afirma? Portilla, el año 2003. Ya estoy haciendo narrativa. ¿Por qué? Porque estoy colocando al autor, el año entre paréntesis, la información entre comillas y al final la página. Se puede hacer. El problema que a veces llega a confundir. También tenemos aspectos relacionados en lo que viene a ser en los contextos de el proceso del desarrollo de sustentación, lo que hace rato le hice leer a José Rex, ¿no? La oración principal, la oración argumentativa, que está con azul, apoyada de otra oración argumentativa que es propia de la investigación y la oración conclusiva. No nos olvidemos que también tenemos entrevistas y cuando yo desarrollo una entrevista, señores, lo importante, y ahora dicen las normas APA séptima edición, que ya no va con nombre. ¿Por qué? Cuando hacemos entrevista no se coloca el nombre. Por seguridad de la persona, uno, por evitar problemas hasta judiciales que puedan tener y hasta despidos que esa persona puede tener posteriormente después de habernos otorgado información. Por eso es importante que ustedes, señores, tomen en cuenta. Cuando yo haga una entrevista, iniciales, tengo que desarrollar las iniciales. Una vez que he desarrollado las iniciales, coloco comunicación personal, dónde se ha desarrollado y el día, el mes y el año. Eso es para el desarrollo de nuestras entrevistas. Hablamos de más de 40 palabras cuando la información es mayor, mayúsculo, grande, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que colocar la información, punto aparte. ¿Este qué tipo de norma es? Cuando lleva al final, les he repetido varias veces. Parentética. Y eso les recomiendo que hagan. Porque la narrativa va al principio el autor, el año y al final la página. ¿Se acuerdan o no? Más o menos, querido licenciado. Mucha, me voy a dar al trago con ustedes. No, Lince, por favor, no vaya a Bayuna. Ya. Coloco la información más de 40 palabras, el apellido del autor, el año y a veces no hay el número de página, pero puedo colocar el párrafo. ¿En qué párrafo está la información?
Ahora, cuando hablamos las citas en el texto, más de 40 palabras, pero referidas ¿a qué? Al autor. Entonces, esto va a ser narrativa. ¿Qué quiere decir? Que va a ir el apellido, el año y al final la página. Cuando es menos de 40 palabras, entre comillas. Cuando es más de 40 palabras, ya no hay comillas, punto aparte. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lice. Ya. Ahora, cuando hablamos de paráfrasis, es pues que yo saque la idea principal de la información, colocando mi oración principal, y en la argumentación, que puede ser una llana, media llana, yo resumo. Pero al resumir, tengo que colocar la idea principal. Ahora, cuando hago una paráfrasis de entrevista, de igual manera, lo más puntual. Pero cuando es entrevista, no se coloca el nombre, se coloca iniciales. ¿Me han entendido? Sí, Lice, para no meternos en temas legales. Exacto. Y colocamos comunicación personal, dónde se ha hecho y la fecha. Ahora no, cuando nosotros vemos en el proceso del desarrollo que nosotros tenemos que cuidar el prestigio, ¿no? Y al ver el prestigio, ¿qué tenemos que ver? A veces tenemos que utilizar textos de otros idiomas, de otros países. Como lo ven aquí en la parte superior, está en inglés. He colocado el año, el autor, el año y la página. Pero eso lo traduzco como está en la columna o en la fila 1 de 2 columnas. En la primera columna tal cual está la información y en la columna 2 traducido al español a lo que nos corresponde. Eso es cuando utilizamos bibliografía de otros idiomas, otras lenguas también. Señores, aquí está lo que les decía. Lo parentético lleva autor al final, año y página. Lo narrativo lleva al principio autor, año y al final página. ¿Qué recomiendo yo? Lo parentético. ¿Está bien? ¿Comprendido? Sí, Copiado, querido Lice. licenciado. Ya. Cuando tenemos una cita textual corta, pero con énfasis en el año, entonces colocamos en 1990, pero esto va a ser narrativo, porque el año y el autor o los autores tienen que ir. Y entre comillas, si es menos de 40 palabras, entre comillas, ¿no? Si es más de 40 palabras, bueno, ya no hay comillas. Y al final, la página. Ahora, cuando yo quiero agregar una idea ajena al documento, tengo la información, pero quiero agregarle una idea yo que he visto, que he observado, que necesito. Entonces, entre corchetes. También cuando existe mucha información y esa información no es adecuada, entonces solo lo que me corresponde y coloco paréntesis entre puntos. Se va a cortar, jóvenes, y vamos a entrar a la última parte donde vamos a ir desarrollando algunos aspectos, preguntas, interrogantes para que la próxima clase, si es presencial, lo vamos a hacer práctico con nuestra plantilla que les voy a compartir y sobre eso vamos a ir trabajando e introduciendo información. Se corta y entramos al último nivel, al cuarto, para desarrollar. ¿Les está gustando? ¿Está bien? Excelente, Sí, querido licenciado. Muchas gracias. Interesante. Josué Fuentes con su granada está. Cuidado, Josué. Vas a reventar tu granada. Está en el trono, Lice, que se mutee. Ya. Entonces, jóvenes, tomen en cuenta esas recomendaciones.